Hola, muy buenos días, tardes y noches. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Ángel Mora Sánchez y hoy vamos a entrevistar a una compañera y su nombre es Bianca Castro. Ella estudia en la Universidad Tecnológico Universitario Playa Carmen. Su carrera es licenciatura, criminología y criminalística. Vamos a preguntarle unas preguntas sobre lo que aprendió en la materia, victimología. Bueno, Bianca, voy a preguntarte en qué es lo que entendiste en tu materia. Bianca Castro, primera pregunta, ¿qué es la victimología? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar en ese espacio. Muchas gracias a ti, Ángel, también, por compartir conmigo estos momentos y hacer partícipe a todos ustedes sobre lo que el conocimiento que hemos adquirido durante este tiempo sobre la materia de victimología. Segunda pregunta, ¿qué es el victimario? Bueno, Ángel, mira, antes de responder a la definición de victimario, me gustaría platicar un poquito sobre el concepto de víctima. Bueno, ¿qué conocemos nosotros como víctima o a qué le llamamos víctima? Yo defino esto como a la persona física que tal vez directa o indirectamente ha sufrido un daño. Tal vez, digamos, sobre alguna afectación en sus derechos, algún tipo de violación, diferentes tipos de temas, ¿no? Algo que recae en la violación de un derecho humano o a sus garantías, así como lo puede ser también la comisión de un delito. Víctima debe haber desde luego un víctima. Bueno, y por ende, al tener una víctima, debe haber desde luego un victimario. ¿A qué le llamamos nosotros victimario? Pues podemos entenderlo como a la persona o al agresor que realiza un daño, causó un sufrimiento o un padecimiento, incluso una agresión física o verbal hacia otro individuo. Tercera pregunta, ¿cuáles son sus funciones de la victimología? Sí, claro, para entender un poquito sobre esto, pues vamos a tomar los conceptos básicos. Primero que nada, pues como comentas, vamos a hablar de la victimología. Bueno, te explico. Se trata de una disciplina científica que se centra en el estudiar a la víctima y a sus allegados y en analizar las diferentes fases de la victimización, los factores que pueden haber intervenido. Esto más bien es como el entorno que rodea a la persona. Cuarta pregunta, ¿cuáles son los tipos de víctima? Sí, mira, Ángel, me gustaría primero mencionar el concepto de victimización, ¿ok? Mira, para mí la victimización es el número de hechos denunciados por las personas en las cuales manifiestan haber sido víctimas o haber sido agredidas por otro individuo, por haber sido perjudicados por otra persona y que pues esto recae en una infracción penal. Ok, una vez que hablamos de lo que es el concepto de victimización, pues empezamos a decir que los tipos de víctimas, ¿no? Bueno, la victimización se puede dar a lo largo de la vida, esto en diferentes aspectos. Yo digo que esto es con los mecanismos y las variables mediante las cuales una persona llega a convertirse en víctima. ¿Cómo puede una persona normal convertirse en víctima? Bueno, pues esto puede ser, Ángel, más que nada por el impacto o secuelas traumáticas que un ser pueda presentar en un futuro. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de un acto, un hecho, incluso una frase verbal que pudo haber causado algún tipo de afectación hacia otro individuo. Bueno, un ejemplo rapidísimo de esto que se vive aquí en el pleno siglo XXI,
pues el bullying, ¿no? Muchas de las personas en la actualidad padecen de bullying. Otro tipo de víctima sería la victimización en grupos vulnerables. ¿A qué le llamamos este tipo de vulnerables? Bueno, como sabemos, si estamos enfrentando a nuestro país, lo más notorio que hay, así al encender la radio, encender la televisión, son los feminicidios. Los feminicidios hoy en México es el boom, el acabose, lo que todo el mundo quiere eliminar, pero no podemos. Realmente la victimización en mujeres, los feminicidios han estado en cifras elevadísimas y esto ha afectado demasiado. Otro tipo de victimización puede ser en personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son como un blanco fácil para el victimario. Son como que, digamos, en las primeras personas en las que alguien se fijaría. ¿Cómo es esto? Pues al notar que una persona tiene limitaciones, puede presentar alguna discapacidad física, una discapacidad intelectual, una discapacidad mental o incluso psicosocial, los hace vulnerables ante una persona que ya está al acecho. Quinta pregunta y la última. ¿Qué es la victimización? ¿Sabes? Me gustaría profundizar un poquito más en el tema de victimización. Ok, mira, te explico. La victimización se puede dividir en dos factores. Estos son la victimogénesis. Pero para nosotros, o sea, ¿qué es la victimogénesis? Te comento. Es el estudio de los factores que predisponen a ciertos individuos a tener más riesgos que otros de ser objeto de delito. Dentro de la victimogénesis podemos encontrar también dos tipos de factores. Ya estos pueden ser factores de riesgo y factores de vulnerabilidad. Ok, pero los factores de riesgo, ¿en qué se enfocan? Estos más bien son en los que la víctima puede ser predispuesta, potencial o latente. Un ejemplo de estos son los biológicos, o sea, en cuanto a su raza, su edad, sexo o incluso el nivel socioeconómico. Y bueno, el segundo factor es la victimodogmática. La victimodogmática se encarga de analizar hasta qué punto y en qué medida el reconocimiento de la existencia en algunos supuestos delictivos de algunas víctimas que favorecen la consumación del hecho criminal. Y bueno, pues esto puede conducir a afirmar que estas son corresponsales por haber contribuido a él con actos dolosos o imprudentes. Y en ese sentido, valorar una atenuación, e incluso eximente de la responsabilidad del autor. Aquí finalizamos esta entrevista. Gracias, gente en público. Por hoy me despido ante ustedes. Gracias por escucharnos y también gracias a Bianca por responder las preguntas y por su participación. Y nada más que decir, me despido ante ustedes en la entrevista y nos vemos. Adiós. Pues muchísimas gracias, Ángel, por la oportunidad de este espacio, por permitirme compartir un poquito de mis conocimientos contigo y con las personas que nos escuchan en este momento. Que tengan buenas noches